Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación, reflexión y escucha. Hoy queremos hablar de algo que no siempre ocupa titulares importantes, pero que sigue ocurriendo. Estas son las amenazas que existen en comunidades indígenas aquí en Colombia. No como un hecho aislado, sino como parte de una realidad más profunda, donde el territorio, la vida y la dignidad están en disputa. Con este podcast no solo buscamos informar, sino detenernos a pensar, cuestionar y sobre todo escuchar. Porque detrás de cada noticia hay historias, resistencias y voces que merecen ser reconocidas. Les invitamos a quedarse, a incomodarse un poco si es necesario y a abrir la escucha a otras formas de ver y de habitar el mundo. Bienvenidos. Muy buenas noches. Hoy a tres voces en este podcast titulado Más que Tierra, Vida, Memoria y Resistencia Indígena. Estaremos hablando las panelistas Marinela Arrieta, Diana Torregrosa y mi persona, Cassandra Beltrán. Quiero empezar hablando desde la inquietud, desde esa sensación que queda cuando lees una noticia y sientes que no es nueva, pero aún así duele. Comunidades indígenas del Valle del Cauca están bajo amenaza. Panfletos, intimidaciones, nombres propios expuestos. Y lo primero que aparece es el miedo. Pero también algo más profundo, la certeza de que este tipo de violencias no ocurren por casualidad. Cuando un territorio indígena es amenazado, no se trata solo de un hecho de seguridad, es más bien una disputa por el derecho a existir en sus propios términos. Porque el territorio no es un pedazo de tierra aislado, es la memoria, es la espiritualidad, la historia colectiva, la vida cotidiana. Y eso choca con una lógica que ve la tierra como recurso, como una mercancía, como algo que puede tomarse si estorba. Además, hay algo que se repite siempre, la forma en que se habla de estas comunidades. Se les nombra en bloque, sin matices, sin diversidad. Los indígenas, como si fueran una sola voz, una sola historia, y cuando se les amenaza, muchas veces el silencio institucional pesa más que cualquier comunicado. Es como si su vida tuviera que probar constantemente que merece ser protegida, pero aún así las comunidades no se detienen, activan guardias, convocan asambleas, se organizan, no esperan ser salvadas, resisten. Y esa resistencia incomoda porque demuestra que no estamos frente a sujetos pasivos, sino frente a pueblos que saben quiénes son y qué es lo que de verdad defienden. Al escuchar todo esto, resulta inevitable detenerse a pensar en el lenguaje, en la manera en que las palabras no solo describen la realidad, sino que de alguna forma también la construyen. Y es que incluso antes de que aparezcan las amenazas físicas, es decir, antes de los panfletos o las intimidaciones, ya está presente una forma de violencia menos visible, pero profundamente efectiva, y es la violencia simbólica. Por esta razón vale la pena preguntarse cómo se habla de las comunidades indígenas, cómo con frecuencia se les presenta como un problema, como un atraso o incluso como un obstáculo para el desarrollo. Y es que claramente esto no es inocente. De hecho, cuando una comunidad indígena dice no a un proyecto, muchas veces no se escucha lo que realmente está expresando, no se atiende al argumento, no se comprende el contexto, ni se reconoce su historia. Por el contrario, su postura suele ser invalidada desde el inicio. Así,
Se afirma que no entienden, que están siendo manipulados o que alguien más está tomando decisiones por ellos. Y es precisamente allí donde ocurre algo profundamente grave, y es que se les niega la capacidad de pensar por sí mismos y con ello su lugar como sujetos políticos. En otras palabras, es como si su palabra necesitara ser traducida, aprobada o legitimada por otros para adquirir valor. Y eso, en el fondo, constituye otra forma de despojo, porque no solo está en disputa el territorio físico, sino que también lo están la voz, la autonomía y el derecho a decidir. Ahora bien, lo más preocupante es que esta forma de mirar no es nueva. Por el contrario, se trata de una perspectiva que viene de siglos atrás, que ha cambiado en sus formas, pero no en su esencia, ya que una mirada que infantiliza, que reduce y que simplifica, una mirada que convierte la diferencia en desigualdad. Por todo esto, resulta sorprendente que la violencia recaiga una y otra vez sobre los mismos cuerpos y los mismos territorios, porque cuando no se reconoce al otro como igual, cuando no se le asume como un sujeto de derechos, cualquier agresión comienza a parecer justificable o al menos tolerable. Es aquí donde el lenguaje adquiere un papel central, porque aquello que se nombra de cierta manera, se piensa de cierta manera y finalmente se trata de esa misma forma. A esto se le puede sumar además la idea dominante de progreso, ya que una noción que suele presentarse como incuestionable, pero que en realidad excluye múltiples formas de vida. Una idea que asocia avanzar con producir más, explotar más, avanzar y producir más. También transformar más, y que en consecuencia convierte en estorbo todo aquello que no encaja en esa lógica. Sin embargo, lo que con frecuencia se omite es que estas comunidades han sostenido la vida en esos territorios durante siglos. Ellos han cuidado la tierra sin destruirla y han construido formas de relación con el entorno basadas no en la explotación, sino en el equilibrio. Frente a esto surge una pregunta que es inevitable, y es: ¿quién define realmente qué es progreso? Tal vez el problema no radica en la existencia de otras formas de vida, sino en nuestra dificultad para reconocerlas como válidas. Y es justamente ahí donde el conflicto se vuelve inevitable, porque cuando una comunidad defiende su territorio, no está diciendo únicamente no a un proyecto, sino que está diciendo sí a una forma de vida, a una manera distinta de entender el mundo. En ese sentido, defender el territorio no es una postura radical, sino una postura ética. Es afirmar que la vida no puede reducirse a cifras ni a intereses económicos. Es reconocer que existen límites que no deberían cruzarse. Y por supuesto que esto incomoda, porque pone en evidencia que el modelo dominante no es el único posible. Quizá en el fondo lo que más incomoda es precisamente eso: la posibilidad de que existan otras maneras de habitar el mundo, y sobre todo que esas maneras también tengan derecho a existir. Hola oyentes, les habla Diana Torregrosa. Bueno, yo quisiera cerrar este podcast pensando en la responsabilidad que tenemos quienes escuchamos este tipo de noticias, porque muchas veces creemos que esto no pasa, que esto no nos llegaría a pasar nunca, que en realidad no nos tocará, pero sí nos toca. Nos toca cuando repetimos discursos que deslegitiman, cuando guardamos silencio y cuando llegamos a normalizar el miedo ajeno. Bueno, en realidad lo que está pasando en el Valle del Cauca no es un hecho aislado. Es parte de una historia que sigue abierta, una historia donde los pueblos indígenas se les ha exigido siempre adaptarse, que deben cambiar, incluso que deben desaparecer para encajar en una idea de país que no los incluye del todo. Y aún así, los indígenas están allí,
cuidando el territorio, cuidando la palabra y cuidando sobre todo la vida. Eso debería a nosotros motivarnos, porque no se trata solo de acompañar desde la lástima, sino desde el reconocimiento, reconocer que son sujetos políticos, que ellos también tienen una voz propia y que tienen el derecho de decidir. Tal vez el primer paso sea aprender a escuchar de verdad, no para responder y no tampoco para corregir, sino para comprender que existen otras formas de habitar el mundo y que esas formas para algunos no debe ser una amenaza, sino una posibilidad. Bueno, hablar de estas amenazas es también una forma de resistir al olvido, de decir que estas vidas importan, que estos territorios importan y que una sociedad que dice diversa no puede seguir permitiendo que las diferencias se apaguen. Bueno, oyentes, recuerden, hablar de esto no es negarse a olvidar, porque cuando el miedo se vuelve cotidiano, para otros el silencio deja de ser neutral. También es una forma de violencia. Que escuchar hoy no sea el final, sino el comienzo de una mirada distinta. Y muchas gracias por habernos acompañado en el podcast.